quiero pedirles a nombre de los pueblos indígenas del mundo, especialmente de Abya Yala, ahora llamada América, que es urgente aprobar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas del mundo. El derecho a la autodeterminación, el derecho a vivir en comunidad, en colectividad, el derecho a vivir en solidaridad, en reciprocidad y fundamentalmente el derecho a vivir en hermandad. Los pueblos indígenas, los pobres especialmente, somos de la cultura de la vida y no de la cultura de la guerra. Los pueblos indígenas vivimos en armonía con la madre tierra, no solamente en reciprocidad, en solidaridad con el ser humano. Acá no se trata de implementar políticas que permitan humillar económicamente o saquear económicamente, y cuando no pueden saquear con normas, pues usan tropas. Ya está. No nos van a hacer nada, todos juntos y agrupados. No nos van a tocar. Ven aquí, ven aquí. Esta es una emboscada. Vista abajo usted. No entienden nada, gracioso. ¿Cómo la va a traer a su niña? Ah, qué mala madre. No se mueva, no quiero verlas más adentro, nadie. Los pueblos indígenas, los pobres especialmente, somos de la cultura de la vida y no de la cultura de la guerra. El milenio realmente sea para defender la vida y para salvar. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una con pilones. Soy corazón para la tierra dos goles. Porque tuo tulasonjehti ita koljan pole ita tanjipapati koka. Entä talahokuti hatasidasha ama karaiskuta tässä podehpuja ati podehpulla mia chistatu tuva tachata porque tuo venemis massetihti anise nihi amti tawateni mitu bese laaju tausu masentuti bese massetuti siirelanu tausu masentuti nihi tausu tuva karai kolja tajipatane. Cuando el gobierno nacional asume la responsabilidad de integración de toda Bolivia mediante la construcción de caminos, no es posible que algunos hermanos indígenas, como instrumentos de quienes nunca quisieron camino Cochabamba-Beni, se opongan. Quiero decirles, quieran o no quieran, vamos a construir ese camino y en nuestra gestión vamos a entregar el camino Cochabamba-Beni, vía Tunari y San Ignacio de Amoco. A partir de la decisión del presidente Evo Morales respecto de la construcción del segundo tramo de la carretera entre San Ignacio de Mojos, del departamento de Beni, y Villa Tunari de Cochabamba, por medio del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, Tignis,
los indígenas iniciaron una marcha de alrededor de 600 kilómetros de Beni a La Paz para ser escuchados por el gobierno plurinacional. Quiero permitirme hablar en este inicio de esta gran caminata nuevamente en pleno siglo XXI y en un gobierno indígena, para poder decirle a Bolivia y al mundo que aquí en nuestro país aún todavía se desconocen los derechos de los pueblos indígenas y que por ello estamos marchando nuevamente reclamando de que nuestro territorio y los recursos naturales se respeten, así como está establecido en la Constitución Política del Estado. Si un gobierno indígena no ha respetado sus derechos, ¿cómo podemos obligarlo a otro gobierno indígena a que respete estos derechos? Entonces la confederación con los pueblos, o los pueblos con su confederación, que es más claro, porque esta movilización es mandato por la base. Y el problema de un pueblo es problema de los 34 pueblos. Lo estamos demostrando ahora. Y no solamente de los 34 pueblos, también de las 36 nacionalidades, sumado 2 más, que son los hermanos quechua y aymara, que están con nosotros, movilizados. ¿Por qué los indígenas rechazan la construcción de una vía caminera por medio del Tignis? Es importante identificar que el Tignis tiene distintas dinámicas sociales, económicas y también vegetativas, ¿no?, de biodiversidad. Cuando estamos hablando del Tignis, estamos hablando de un área protegida y de un territorio indígena. El territorio indígena se constituye en un territorio que debe garantizar justamente la vida social, cultural, económica, pues, de los pueblos que viven allá. Y como área protegida, se constituye en un área de una importante biodiversidad en el país. El Isiboro Sécure es un área protegida desde 1965. Se estima que existen 2.500 especies de plantas y cerca de 800 especies de animales. Las franjas de amortiguamiento de los ríos Isiboro y Sécure albergan a 64 comunidades de las culturas Chimán, Yoracaré y Mojeño Trinitaria, por lo que el lugar fue reconocido como territorio indígena en 1990 y titulado con 1.091.050 hectáreas. La doble categoría le brinda al Tignis 2 tipos de protección, establecidos en normas nacionales e internacionales. Tenemos el convenio 169 de la OIT que reconoce a los indígenas en su calidad de pueblos. Como pueblos indígenas tienen derecho a un territorio y a administrar ese territorio y a decidir libremente el tipo de desarrollo que les convenga. Entonces, para garantizar la posesión de ese territorio y para garantizar la posibilidad que ellos tienen de planificar su desarrollo, se ha establecido la obligación que tienen los estados de consultar a los pueblos indígenas sobre todos los asuntos que le conciernan, desde temas administrativos hasta temas legislativos. El Estado está obligado a consultar, pero esa consulta, dice, debe ser hecha de manera previa y de buena fe. Y luego tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en que establece también en el artículo 19 la obligatoriedad que tienen los estados de consultar, pero va más allá, dice, consulta para obtener el consentimiento libre, previo, informado de los pueblos indígenas. Tenemos en la Constitución un capítulo exclusivo de derechos de los pueblos indígenas originarios, reconociendo en el artículo 30, numeral 15, la consulta previa como un derecho de los pueblos indígenas originarios.
Ahora, lo más grave de esta situación es que la construcción de esa carretera atravesando el Timnis pone en grave riesgo las riquezas naturales. Y el artículo 124 de la Constitución Política del Estado determina que quien destruye las riquezas naturales comete delito de traición a la patria. Y el delito de traición a la patria, de acuerdo a ese artículo, es sancionado con la pena máxima, que es la pena de 30 años sin derecho a indulto. El contrato de adjudicación para la construcción de la carretera Villatunari-San Ignacio de Mojos entre el Estado boliviano y la empresa brasileña OAS Limitada fue firmado en agosto de 2008 por un costo de $415 millones para 306 kilómetros. El protocolo de financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, BANDES, por $332 millones fue aprobado por la Asamblea Legislativa de Bolivia en 2009 y promulgado como ley en 2010. Y el contrato del crédito entre BANDES y la administradora boliviana de carreteras, ABC, fue firmado en febrero de 2011. El gobierno, antes de haber consumado el contrato sobre esta carretera bioceánica con la empresa OAS, debió haber contado con el consentimiento previo, ¿no es cierto?, previo, recalco, enfatizo, de buena fe e informado de los pueblos originarios que habitan este territorio. No lo ha hecho, ¿no es cierto? Y por tanto ha vulnerado normas internacionales y la Constitución Política del Estado. A partir del 96, 97, por ejemplo, ya las comunidades dijeron de que jamás iban a permitir la penetración de cualquier carretera que haya intentado hacer el gobierno, cualquiera sea el gobierno. Hacemos que haya una carretera por nuestro territorio, deja esto de ser territorio y deja de ser parque nacional. Se convierte en una penetración de costaleros y una gran deforestación y no sabemos qué es lo que va a pasar. Por eso es que los hermanos, los comunarios, no aceptan este proyecto, porque mañana van a quedar sin territorio, sin biodiversidad, absolutamente sin nada. Que nos respeten nuestros territorios, eso es lo que queremos. Tampoco no estamos en contra de las carreteras, sino que decimos que nos respeten solo el territorio del Timnis, que no atraviese la carretera ese territorio que es de nosotros, todos los indígenas. ¿Qué motivos obligan la construcción de la carretera por medio del Timnis? El debate es cómo aseguramos la viabilidad de la gestión territorial del Timnis, pensando en el desarrollo de las comunidades indígenas y si el camino, como uno de sus elementos componentes más, sirve o no sirve. Y desde ese punto de vista, nosotros creemos que el camino es viable. Ahora, técnicamente, el camino debería atravesar o no el Timnis. En los informes técnicos que tenemos de ABC y del Ministerio de Obras Públicas, es que no hay otra posibilidad de que el camino atraviese el Timnis, porque si no, no es técnicamente posible hacerlo en un área de curichalis o en un área de estructura geomorfológica débil, ¿no es cierto?, que no soportaría un camino. Sin embargo, ingenieros de Cochabamba presentaron una opción de vía que bordea el parque. Tenemos que construir un nuevo país. Y para construir un nuevo país necesitamos integración. Si no hay integración del oriente al occidente, imposible podemos pensar una verdadera integración y el desarrollo de un nuevo modelo de país. El segundo es el tema del comercio. Entonces, ¿cómo fomentar, cómo facilitar este comercio de productos? Como también necesitan entradas de otros productos. Hemos revisado en detalle. Un compañero, una compañera, si quiere llegar a Trinidad de Cochabamba, ¿cuánto tiene que recorrer? Tiene que recorrer 1.205 kilómetros. En el momento que tengamos este camino
Villatunari, San Ignacio de Mojos, solo va a necesitar recorrer 663 kilómetros. Se cierra un círculo de carretera. Así totalmente, así es. Acá nosotros estamos muy de acuerdo con la carretera porque es de mucha importancia, ¿no? Porque si en otros lugares hay caminos, viven felices con sus autos, corretean, viajan a buscar sus necesidades, sus productos. Y acá, ¿por qué también no podemos tener los mismos derechos? Aunque no tenemos autos, no contamos con fondos, recursos para comprarnos autos, pero sí, por lo menos la carretera para producir, sacar el producto y llevar al mercado, ¿no? Si necesitamos hacer el proyecto de una posta, ¿cómo podemos meter material? Y no vale un argumento que decir que porque pase la carretera, mañana pasado van a llegar las postas sanitarias, que mañana va a haber educación, que mañana va a haber la producción. Lo único que sabemos es que prácticamente es una reproducción de un sistema capitalista solamente para el negocio, para los grandes y no para los que son dueños propietarios de ese terreno. ¿Con la carretera tú crees que podrían haber médicos y mejor salud? No creo. Porque si entra la carretera es los collas nomás que van a entrar primero. Mejor es que vengan los médicos por el río nomás. El tramo de la carretera solo pasa por 2 de las 64 comunidades indígenas del Tibnis. Las demás se encuentran alejadas. El interés nacional, lo hemos visto, es que el presidente ha mencionado que van a hacer la modificación de la ley INSA y van a redistribuir las tierras que, aunque estén tituladas como son las TCOs. Entonces va a querer pagar el favoritismo a los cocaleros que ya han entrado a la reserva del Chore, quieren entrar a los tipnis y esas cosas, ¿no? Entonces son intereses políticos que se juegan. El problema de tierras que tienen los indígenas del Tibnis con los colonizadores data de 1980. Al Tibnis entra una colonización dinámica y abrupta, si esa es la palabra más pertinente, que va de los años 86, 87, 88, 89. La curva, si usted quiere, de colonización se dispara en estos años. Estos años, por tanto, nos están mostrando una colonización fuerte que impacta. Esta sí es la que impacta sobre el Tibnis y que ingresa al parque con la característica de ser centralmente productor de hoja de coca. Muchos saben y sabemos, tiene vínculos muy fuertes con la producción de estupefacientes. Y si la circulación de esta mercancía tiene una relación muy fuerte con la producción de estupefacientes, esto agranda el problema, porque entonces estamos ante una dinámica económica de orden más que nacional. A partir de los avasallamientos de tierras en 1992, Evo Morales, en su función de dirigente cocalero, y Marcial Fabricano, antiguo dirigente del Tibnis, definieron la línea roja, que evita que los colonizadores ingresen en el territorio. Pese a ello, esta delimitación fue rebasada en distintas épocas. Entre los intereses estratégicos que circundan en torno al Tibnis también pueden aparecer estas tentaciones de grupos colonizadores que quieran asentarse en el territorio y de grupos de narcotraficantes que también puedan operar en su interior. Ahora, los indígenas tienen temor en la zona sur de que los colonizadores puedan entrar a ese territorio y tienen razón de tener este temor porque hay antecedentes y porque el Tibnis no es el único caso. Pero entonces, ¿cómo controlamos? ¿Es suficiente poner un puesto militar o declarar que se va a criminalizar un asentamiento ilegal? Para mí no es suficiente solamente una medida jurídica
o una presencia estatal concreta, sino además debería haber un control físico de las comunidades indígenas. Los dirigentes que han declarado en torno al TIMNIS y en torno a los territorios indígenas. El presidente ha dicho que va a pedir un replanteo de los territorios indígenas y los ha acusado a los indígenas de los más favorecidos de Bolivia. O sea, ya no son problemas los latifundistas de Beni y de Santa Cruz, ¿verdad? Sí, porque si no, los indígenas se han vuelto los latifundistas. Lo mismo que hizo Alan García en Perú. Si tú ves el proyecto de ley de tierras que aparece a nombre de la CESUTCB, que los dirigentes de la CESUTCB no conocen, entonces ahí que dicen, no se habla de áreas protegidas, o sea, lo que se habla es que las áreas protegidas se prevé que van a ser replanteadas igual para ser distribuidas. Ya, ahí se decreta el fin de los territorios indígenas. Es muy difícil que se modifiquen las tierras comunitarias de origen. La tierra comunitaria de origen es una propiedad colectiva privada, de derecho privado. Entonces, este es un tema muy importante, ¿ya? Es decir, por un lado vemos la tendencia en la Constitución de convertir a la TCO en una entidad de derecho público. Y habría, digamos, en un proyecto de ley, ¿no es cierto?, la de anular, digamos, la TCO, revertir o hacer auditorías. Ahora que necesitamos resolver el tema campesino y de los colonizadores o interculturales que se llaman ahora, en términos de dotación de tierras, sí, ese sí es un problema grave, porque resulta que este gobierno ha dotado tierras a indígenas en la modalidad de TCOs 7 veces mayores que las dotaciones a campesinos. Y entonces eso nos genera presión, ¿no es cierto? Esa presión puede dirigirse a las propias TCOs y tenemos que resolver el problema de acceso de tierras a campesinos e interculturales, pero nunca afectando TCOs. O sea, Brasil cumple en Sudamérica, o al menos Estados Unidos pretenden que cumpla ese rol de un subimperialismo, son puente. La otra cuestión es que Brasil tiene una gran producción de soya que se ha ido desplazando de la costa hacia adentro, hacia la frontera con Perú, digo con Bolivia. A medida que la producción se ha ido acercando a esta zona, se ha vuelto más caro sacar la soya hasta el Atlántico y de ahí dar la vuelta en barco para ir al Pacífico, porque el mercado más grande ahorita está en el Asia. Resultado, tú tienes Bolivia con esta franja productora de Brasil que tiene que pasar por Bolivia. Entonces, por el sur, Brasil tiene el corredor el bioceánico que entra por Santa Cruz. ¿Ya? Más arriba tienes el corredor norte, que entra por Guayaramirim, Riberal, etc. El camino del TIMNIS, que trae del municipio de Guayaramirim, entra más o menos un poco más abajo. Entonces tienes 3 ingresos centrales a través de Bolivia. O sea, esta franja resulta servida, pero a gusto y capricho. Según denuncias, la carretera forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, IRSA, que es una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y que ahora se convirtió en Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN. El objetivo es brindar infraestructura de transporte, de energía y de comunicaciones a lo que es el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? En este caso es básicamente industrias extractivas. Entonces de ahí resulta que la situación de Bolivia en el INSS es estratégica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los corredores salen de Brasil y la mayor parte pasan por Bolivia. Entonces de aquí viene una consecuencia. A partir de ahora, Bolivia ya no es un país. Es un área de paso, es un país de tránsito. ¿Por qué? Porque con lo que viene acompañado IRSA, o sea, no es solamente camino, sino con una legislación que quita soberanía. Ellos no van a construir una carretera, y como no es una carretera, es un corredor, es una red, y que se llama corredor. No van a construir eso para que, digamos, los trailers o las embarcaciones de Maggi Tedesco, una gran transnacional, por ejemplo, llegue con soya a la frontera de Bolivia y al llegar se encuentre con impuestos, con aranceles,
con una legislación medioambiental diferente a la de Brasil, con una legislación laboral diferente, luego pasen en Bolivia y cuando lleguen a Chile o al Perú se encuentren con otra legislación y tengan que cumplir diferentes cosas. O sea, lo que ellos quieren es, al hacer IRSA, moverse dentro de Sudamérica como si fuera un solo país. Entonces, la carretera Villa Tunari San Ignacio de Mojos es plenamente un proyecto IRSA. Así no esté en la agenda consensuada de proyectos IRSA, porque son las estrategias de este plan que no ponen abiertamente cuáles son los principales proyectos, sino que se utiliza una serie de mecanismos, de procesos para modificar esto. Camino es camino, no somos parte del IRSA nosotros, no somos parte del IRSA. Disculpe, canciller, ¿no es parte del IRSA? No, este gobierno no es partidario de la filosofía del IRSA. ¿Y por qué entonces no se sale del IRSA como país? ¿Por qué nos sometemos al subsidio brasileño? Nosotros no somos nosotros de la filosofía del IRSA, nosotros no somos. Otro de los factores ligados con Brasil es el tema hidrocarburífero. La parte más alta en la serranía del Timnis en realidad se encuentran 3 bloques petroleros, Río Hondo, Chispani y Sécure. Sécure es el bloque sobre el que la empresa Repsol el 94 hizo exploración petrolera sin que hasta el día de hoy la opinión pública ni nadie en el país conozca los resultados de esta exploración. Más aún, inclusive tampoco conocemos los motivos por los que el bloque Sécure ya no está en manos de Repsol, sino en manos de Petroandina, lo mismo que Chispani, y el bloque Río Hondo está en manos de Petrobras. Pero que sean una empresa boliviana, venezolana, la que esté en los bloques Sécure y Chispani, eso no significa que los intereses brasileños no se estén cumpliendo en estos términos petroleros, y para eso hay que remitirnos al bloque Liquimuni, que está vecino al bloque Río Hondo, que cuando Petroandina hizo la exploración fuertemente cuestionada por los pueblos indígenas mocetenes, lo que se hizo no solamente es hacer la exploración en el bloque Liquimuni, sino que se entró precisamente al bloque Río Hondo. Entonces entendemos que a partir de una empresa teóricamente nacional, se está cumpliendo o se está haciendo trabajos para el gran poder económico que es Petrobras. Y es Petrobras la que de alguna manera maneja todo lo que es los aspectos de hidrocarburos en el país. O sea, se tienen ahí unos bloques petroleros que potencialmente podrían dotarnos de recursos hidrocarburíferos, pero todavía habrá que hacer muchísimos estudios, y los estudios en materia petrolera son costosísimos, ¿no es cierto? Y no es una zona que haya priorizado el Estado Nacional. Otro elemento relacionado con Brasil es que el banco estatal de este país, Bandes, financia el 80% de la carretera, es decir, 332 millones de dólares con un interés de 3,87%, y una empresa brasileña es la que fue contratada para ejecutar el proyecto. Denunciamos contratos lesivos al Estado, cabalmente con motivo de la contratación y la construcción de la carretera. Porque en la investigación que el Movimiento Sin Miedo ha realizado, no solamente ha establecido que los contratos fueron realizados sin ninguna consulta, sino que fueron contratos realizados en contra de las normas y con sobreprecio en el cálculo de las mismas, que establece un precio de 415 millones de dólares por una carretera de 306 kilómetros, cuyos tramos tercero y primero están ya abiertos. Estamos hablando de un sobreprecio que sobrepasa los 100 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno anunció que se rescindirá el contrato con OAS por incumplimiento de obras en los tramos 1 y 3 de la vía, lo que puede repercutir en que Bandes deje sin efecto el financiamiento. La octava marcha indígena en defensa del Timnis duró 65 días, un mes más de lo que tardó en llegar a La Paz la primera marcha de Tierras Bajas de 1990.
que reclamaba por territorio y dignidad. Las condiciones climáticas y geográficas del norte del país acompañaron a la octava marcha. En el primer mes, el calor y la planicie fueron parte de la caminata, dejando paso para el segundo mes al frío, la lluvia y las alturas. En el desarrollo de la protesta, el presidente Morales denunció que la marcha era política y que respondía a intereses de varias ONGs y Estados Unidos. Estoy mucho más convencido que es un tema político, no solamente nacional, sino de carácter internacional. Es la tarea de Estados Unidos enfrentar hermanos indígenas con los cocaleros, con los colonizadores, con los compañeros campesinos. Entretanto, las malas condiciones de la caminata causaron la muerte de un bebé. Además, el fallecimiento de un muchacho de 14 años y de un dirigente indígena marcaron luto en esta protesta. Otros factores provocaron el retraso en la caminata y fueron calificados por muchos como violación de la Constitución Política del Estado. Primero fue el bloqueo instalado en la localidad de Yucumo, ubicado a 319 kilómetros de La Paz, por los interculturales, quienes exigían a los indígenas retirar 5 puntos de su plataforma de demandas. No les van a dejar pasar. No les vamos a dejar. Y si quieren pasar, aunque quizás pasarán por detrás, por el río, por el monte, pero lo que sí, a partir de aquí es todo el territorio intercultural. No es que nosotros queremos un enfrentamiento, sino acá los hermanos quieren solo para ellos. Si somos hijos, las organizaciones sociales del presidente, entonces todos tenemos que, por lo menos en un amplio debatir. ¡Compañeros, que viva el bloqueo! ¡Que viva la contramarcha! ¡Viva Yucumo! Yo tampoco puedo abrirles un callejón para que sigan. Así de claro tenemos que hablar. Porque yo sí les voy a hacer una barrera. Porque yo no puedo permitir de que estos dos pueblos se enfrenten. Entonces ustedes tienen que buscar agotar los mecanismos. Entonces, si la policía delante de nosotros se pone con sus escudos diciendo que aquí se va a enfrentar, eso no es proteger. Solamente es detener a la marcha. Si no quieren diálogo, que se vuelvan los machistas. Claro, que vuelvan también. Y una vez que vuelvan a los machistas a sus casas. ¡Hasta ahí, hasta ahí! ¡Alto! ¡Alto la cabeza! Atención, por favor. En la parte de atrás se encuentran los pobladores de Yucumo, quienes, por favor, quienes están en un paro cívico y han querido venir marchando al encuentro de ustedes, cosa que no se les ha permitido pasar. Lo propio para todos ustedes, no vamos a permitirles el paso. Primero, de que la policía es la que constitucionalmente hace cumplir el principio constitucional. Y vemos que no está sucediendo eso, porque allá vienen con dinamita. Nosotros no traemos nada, nosotros nos vamos a quedar acá también, ¿no? El segundo hecho fue el cerco policial, que durante 4 días obligó a los indígenas a acampar en la carretera e impidió el paso a un arroyo. Que estamos a unos 50 metros que la agua que nosotros tenemos, aunque poco, pero tenemos ahí, pero no nos deja pasar la policía. Y no tenemos agua, y la agua es la primera necesidad para los marchistas, para los indígenas, para el pueblo, para el ser humano. Por lo menos para refrescar la cabeza, por lo menos para poder lavar algunas verduritas. Entonces el agua es la primera necesidad. El tercer retraso fue la intervención de efectivos del orden, ocurrida el 25 de septiembre de 2011. Con los hermanos interculturales, conversamos con ellos, nos han manifestado sus preocupaciones de que no están contra los hermanos indígenas, sino ven ellos afectados sus intereses. Los he escuchado y ellos me han dicho, si ustedes nos toman en cuenta a nosotros,
nosotros no tenemos por qué seguir bloqueando. Nosotros estamos agotando todo tipo de entendimiento con usted. Usted tiene que valorar lo que le han dicho ayer. Le han dicho que usted es una persona que puede evitar enfrentamiento, pero si ya no funciona esto, yo creo que nos arriesgaremos. ¿Hasta dónde nos quieren tratar mal? ¿Y esto qué es lo que hacen? ¿Cuántos días están bloqueando? Nada absolutamente. Usted dice, están apoyando al proceso de cambio. ¿Eso es el proceso de cambio? Lito, creo que no hay más que hablar más. No hay más que hablar. Tiene que marchar con nosotros. Queremos que nos escuchen nosotros las mujeres. Sí, yo les escucho, yo he venido a eso. Yo no he venido a empeorar. Estás grabando. Tiene que marchar. ¿Qué pasa? A mí me duele de ver tantos niños sufriendo, tantas mujeres sufriendo. ¡Viva, carajo! ¡Viva la octava marcha indígena! Marcha pacífica. Allá en La Paz dicen que ha sido retenido, ¿esto es verdad? He sido obligado. Por las mujeres. Por las mujeres. Hemos tomado la acción porque estamos 40 días en la marcha, ¿no? Y hasta ahora el gobierno no da solución a este problema. Luego de que el canciller David Choquehuanca caminara más de 2 horas, se marchó a La Paz. Eso es un secuestro. Eso está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora lo que nos interesa es que se garantice la integridad física del canciller Choquehuanca, del viceministro Navarro y del general Foronda. Activistas en derechos humanos negaron la acusación gubernamental. Horas antes de la represión, el entonces ministro de la Presidencia, Carlos Romero, pidió dialogar para la noche de ese domingo 25 en la ciudad de La Paz. Así se descartó una intervención como se temía, pero a las 4:30 de la tarde el panorama cambió. ¡Salgan, por favor, acá! ¡A su campamento! Vamos a la orden del comandante solamente, estamos esperando. A 200 metros de donde estaban los marchistas se instaló un contingente policial antimotín. Por ello, la Guardia Indígena abandonó el campamento. Lo que nosotros estamos viendo es que nos quieren cercar para que nos asfixien ahí y después empezar a decir, bueno, ya esto es el colmo, nos iremos para atrás. Pero el gobierno no lo va a conseguir. Tendrá que pasarse esta policía por encima de mi cadáver si quiere, sinceramente, deshacer esta marcha. Lo que a mí me impresionó es que en esta parte de aquí había un camping, los saltaron, los pisotearon sin siquiera tener el cuidado o pensar que pudo haber gente ahí y que fueron pisoteados. Hay que botárselo con el medio de una. Cuando era un efectivo se sacó el casco, botó su seguridad, ¿no? Que le llamarán ese. Y se sacó el casco y demostraban, miren, no, decía, indios de mierda, así nos dijo.
con usted vamos a terminar, decían. Pero para mí que eran, digamos, drogados, porque una persona normal se le ve bien, este señor estaba desfigurado. ¡Oiga, carajo! ¡Ay, quieto! Oiga, quieto, no te hagas daño, ¿no? ¡Ay! No te vamos a pegar. Déjenme trabajar. ¡Qué joder! Tranquilo. Tranquilo. Al suelo. Piso abajo. Las camionetas, vengan. Puta, ese de Guindo, mi coronel. Por favor, ayúdanos. No es ese tipo de imágenes. Apague su cámara. Apáguela. Está apagado. No me van a imputar en serio. Basura de la prensa. Perdón. Sí, señor. ¿Qué importa? Soy policía. Y yo también estoy trabajando. ¿Y por qué no me dejan grabar? Yo también estoy trabajando. ¿Por qué no me dejan grabar? Váyase. Que no me dejan grabar acá. Por favor. Ya, está bien, pero tranquilo. ¿Me entiendes? Venga, ¿qué pasa? Yo justamente estaba en la intervención, en el medio de la intervención de los policías. Me insultaban, me hacían palabrotas, pero yo cuando me pegaron me desmayé. Los policías me querían llevar arrastrando a la flota, pero mi madre me vio y pensó que estaba muerta. ¿Cómo voy a andar yo sin documento? Tiene derecho a la identidad. Estas mujeres tienen derecho a su identidad si ustedes se la niegan. Porque no somos desplazados. No renegamos de nuestro origen indígena. No. Yo tengo derecho a mi libertad. De camionetas
han contratado vehículos y las camionetas que estamos utilizando están a su disposición. ¿Ya? ¿Hay heridos? ¿Qué se ha registrado en este operativo? Por lo menos no hay heridos leves de alguna manera, pero no tenemos nada serio. ¿De la policía? Tenemos varios que recién vamos a hacer cuenta. General, en este caso hay varios niños que están sin sus padres. De eso estamos en proceso de evaluación. ¿Es el subcomandante de la policía? Queremos que vayan a buscar a esos niños, que no se queden, por favor. Es totalmente ilegal. ¡Viva la marcha! No sé dónde están mis hermanos, pero pronto vamos a saber. ¡Viva la marcha, hermano! No sabemos a dónde nos están llevando, porque nos dicen que subamos a buses y nada más, que suban a las movilidades y no sabemos a dónde nos van a llevar. ¿Cuáles eran las palabras que les decían los policías? Que tenían órdenes de arriba, órdenes del presidente. Alegrar a los niños y nos apalean y nos vienen a puñetear, nos vienen a robar. Estamos protegiendo a niños y nos han golpeado por los clasificados. Pedimos garantías, por favor, a todo el mundo. No sabemos si más allá nos van a hacer desaparecer en el monte. Esto parece dictadura, peor que de Banzer. Me han azotado con un lazo y luego me han amarrado. Y de ahí nos han separado. Aún no sé a dónde están. ¡Queremos salir! ¡No nos dejan salir! No sé dónde está mi mujer, mi hija. Puta, no sé dónde. La policía. El gobierno nos mandó esta nota nos mandó hoy para reunirnos, para tener una reunión. A las 20 horas nos cita. Y a las 4 de la tarde nos reprime. ¿Cómo podemos confiar en el gobierno? Quiero denunciar este abuso. Estos niños llegaron a mi casa sin sus padres. La persona que ordenó este ataque es la persona más cobarde. Que venga y me detenga a mí en este momento si quiere, pero lo denuncio ante el mundo, ante la comunidad internacional y ante todo el pueblo boliviano por el atropello que hizo ante estos niños. Aquí tengo un bebé en la hamaca. No se sabe de su madre, ese bebé, ¿dónde está? No sabemos del bebé dónde está su madre. Está solita, le hemos traído. Hay que llevarlo a un hospital a este hombre. ¡Quedado leve! ¡Quedado leve! ¡Carajo! ¡Quedado leve a mi compañero! Ya vamos. 12 horas después de que los marchistas fueran llevados sin rumbo, los pobladores de Rurrenabaque los rescataron, luego de un enfrentamiento con la policía. Pavan de chao, turan tu chiste se, y veiten dan ya sin de chao ki, kyarinda vera kyatunde, lleven de riri mano ure, se ya tu chiste. Pabacuasu, se ya tu chitende durante se, Horas después, el fiscal general Mario Uribe negó haber ordenado la represión, al igual que el presidente Evo Morales. Nosotros ya sabemos lo que ha sucedido. La investigación va a mostrar con claridad absoluta de dónde vino. Por si ya tenemos, pero internamente hemos hecho un conjunto de averiguación. Pero aguántese, no sea desesperado. Recomendar al fiscal general del Estado que instruya proseguir las acciones penales por la violenta intervención policial
acaecida el 25 y 26 de septiembre del 2011, en especial contra los ciudadanos Sacha Sergio Llorenti, Solís Marcos Jaime Farfán Farjat, Boris Villegas Rocabado, Ramiro Delgado, Carolina Vértiz Arancibia, Edwin Contreras, Diego Pérez, Jorge Arzabe, a David Rivero, Ernesto Castro. Luego de 7 meses del hecho, la investigación aún no halló a los autores intelectuales. Venimos con fuerza y valor, marchando por la dignidad, defendiendo nuestra tierra. A pesar de haber sido arremetido el domingo, estamos de pie ahora, con el único objetivo de hacer defender el TIPNIS y hacer defender los 16 puntos de la plataforma de nuestra demanda. Los marchistas continuaron su caminata y el 21 de octubre llegaron a la sede de gobierno, donde fueron recibidos por miles de paceños. Esa misma noche, iniciaron una vigilia en la Plaza Murillo y fueron cercados por la policía. ¿Qué sería? ¿Había entrado una suerte de shock, digamos? Para que esté más cerca. ¡Están quitando las frazadas! ¡Están quitando las frazadas! ¡Están robando las frazadas! A ver, hermano, ¿por qué no lo dejan pasar? Tampoco lo estamos tocando. ¿Tenía? ¿Qué le pasa? Abrí la puerta. No le están dejando pasar. Aquí no están dejando entrar para cubrir el frío. No se puede, van a disculpar. No le dejan. Pero ¿quién tiene que autorizar eso? ¿Quién tiene que autorizar? Estoy viendo que nuestros hermanos que nos están colaborando para sobrevivir del frío, de la comida, no nos dejan entrar estos policías. ¿Por qué no nos deja pasar? Nuestros maridos están con nuestros coches allá y nuestros hijos congelando de frío ahí. Dos noches duró la tensión con intentos de enfrentamiento entre marchistas y efectivos policiales, hasta que se instaló el diálogo con el gobierno. Después de las negociaciones, el presidente Morales promulgó la Ley 180, que prohíbe la construcción de cualquier carretera por medio del TIPNIS y que declara intangible ese territorio. Queremos decirle una vez más al pueblo boliviano, hemos logrado el objetivo que queríamos, somos victoriosos. ¡Coraje! ¡Coraje! La unión nace la fuerza y un corazón. Americano crece a la luz del
Pero el conflicto no terminó. El gobierno, con el argumento de la intangibilidad del TIMNIS, suspendió las licencias de todas las empresas madereras y turísticas que operaban en las comunidades del territorio. Esta situación ocasionó que las comunidades beneficiadas dejaran de recibir recursos por estas actividades. En el año 2003 ha sido zonificado el territorio. Ha habido áreas de recolecciones, áreas de aprovechamiento de recursos naturales, tanto de lagarto, de otros tipos de trabajo, como decir el turismo, pero en la parte núcleo del territorio es ahí donde totalmente nosotros no hemos metido absolutamente nada para poder aprovechar lo que es planes de manejo, turismo. El escenario se complicó. Indígenas de la zona cocalera del TIMNIS y pobladores de San Ignacio de Mojos iniciaron una caminata para exigir la anulación de la Ley 180 y pedir la construcción de la carretera a través del TIMNIS. El órgano ejecutivo atendió su demanda de forma acelerada. Hay que trabajar con el ministro de Autonomía. No pueden equivocarse, esto hay que trabajar con los corredores, priorizar las necesidades. Pese a los cuestionamientos a esta marcha, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 222, que establece la consulta previa, la cual abre la posibilidad de la construcción de la carretera por el corazón del TIMNIS. La octava marcha que llegó hasta la ciudad de La Paz, con ese mensaje de defender el territorio y que definitivamente hemos apoyado para que se defienda y no se transgreda dividiendo y partiendo el territorio por una carretera que con sus fines busca realmente un genocidio para nosotros, para liquidar a los pueblos indígenas. Son los momentos en que el señor presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia promulga la ley de 10 de febrero de 2012, ley de consulta a los pueblos indígenas del territorio. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Es difícil de entender quién tiene razón. Mejor la gente que vive ahí adentro que decida si quiere camino o no quiere camino. Mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. ¿Hubo consecuencias para el gobierno por su accionar en todo el conflicto? El gobierno, si no retrocedía con la carretera sí o sí, como la venía haciendo, caía. Se ha deslegitimado internamente el gobierno al romper con los indígenas de tierras bajas y al romper con su discurso ambientalista. El gobierno se está mostrando como un régimen que se mueve por principios políticos y no por principios o valores éticos, ideológicos, ¿no? Porque desconoce todo su discurso anterior con la carretera, es decir, no reconoce el derecho de los indígenas, no reconoce el derecho de la madre tierra, ni se encarga de lo que debe encargarse un Estado, de proteger las áreas y reservas naturales. Lamentablemente han habido una serie de hechos que han informado a este conflicto, circunstancias que se han precipitado desde un primer instante en el cual existen posiciones irreductibles, tanto desde el gobierno como desde la dirigencia indígena del Oriente, que impiden un acercamiento real. En un segundo momento, una actitud precipitada desde organismos de seguridad del Estado que acaban interviniendo la marcha y con ello abriendo una ruptura casi insalvable en el movimiento indígena del país.
ha tocado la médula espinal y la columna vertebral del proceso de cambio en Bolivia, porque tiene que ver con actores indígenas y tiene que ver con el respeto a la naturaleza, dos banderas que precisamente había enarbolado de manera fundamental y en primera línea el primer mandatario de Bolivia en el contexto internacional. Y sin duda este tema ha afectado en cierta medida esa imagen y ese discurso que había posicionado el primer mandatario. Todos somos Tignis, todos somos Tignis, todos somos Tignis. ¿Cómo se entiende que el gobierno desconozca sus postulados y las normas que se aprobaron en su mandato? Para mí un punto de partida para estas contradicciones que vemos a cada día es la Constitución Política del Estado, que contiene en más de 400 artículos, sobre todo más de 100 dedicados al tema de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, etc. Pero lo dije en enero del 2009, en una carta pública planteando no a la Constitución, que eran demasiados derechos, pero que yo veía que no habían posibilidades materiales para poder cumplirlos e implementarlos. Mi opinión es que don Evo Morales, digo con mis propias palabras, se tuvo que poner el poncho del indigenismo frente a su concepción inicial de sindicalista cocalero. Por ello han aprobado una constitución muy demagógica en la parte de derechos de pueblos indígenas, donde hasta las reconocen la libre autodeterminación, el derecho a consulta, etcétera, que ahora vemos que no se va a llevar a cabo. Lo que debemos tener en cuenta es de que nos encontramos a 2 años de un proceso de construcción de un nuevo molde y cuño estatal. No estamos hablando del viejo orden republicano, sino más bien de un modelo estatal plurinacional. Si bien estamos en ese proceso de dar los primeros pasos en la construcción del Estado, aún hay temáticas que no están del todo comprendidas por el conjunto de la sociedad, por quienes encaran la labor de los medios de comunicación social o inclusive por determinados niveles operativos del nuevo Estado. El gobierno ha sido respetuoso de la Constitución. ¿Por qué no hizo en el TIBNIS consulta previa obligatoria? Porque no estamos hablando de recurso no renovable, estamos hablando de una carretera. No se habla de recurso no renovable, no estamos hablando de explotación minera ni de explotación hidrocarburífera. Y nosotros desde un principio planteamos la consulta. La consulta que se hizo en el tramo 1, en el tramo 3 y que no pudo hacerse en el tramo 2, seguramente porque también tuvimos muchos errores para operacionalizar, para difundir, para coordinar con las comunidades indígenas. Y cuando quisimos hacer la consulta ya se había polarizado el debate y se presentó la movilización. La reivindicamos ahora, porque en última instancia son las comunidades locales las que toman las decisiones sobre una iniciativa del Estado en este caso. Entonces seguimos siendo absolutamente consecuentes con nuestra línea discursiva. ¿Cuáles son los peligros de la construcción de la carretera? La vida nos enseña que cuando se hace una carretera, inmediatamente se abre la vía para que puedan ir migrando las poblaciones humanas. Al ir migrando las poblaciones humanas, entonces van realizando la mal llamada colonización, que en este caso sería depredación, porque van habilitando áreas para agricultura, para ganadería, en desmedro de la vegetación natural, en desmedro de todos los componentes del ecosistema. Es más, irían causando la anulación, el condenar a muerte a las poblaciones nativas. Los bosques que existen, la vegetación que existe, todo eso va a perderse, se va a destruir porque se va a talar el bosque. Y al talarse el bosque, la biodiversidad biológica se ha anulado completamente. Según estudios, el futuro del TIBNIS se replicará en los demás parques nacionales. ¿Cuáles pueden ser los próximos en riesgo? El Pilón Lajas, el Madidi está en riesgo,
Como parques nacionales creo que son esos, ¿no? Por ahora. Que los pueblos indígenas tienen una idea y una conciencia bien clara, que lo que pase en el TIBNIS va a definir el futuro de sus territorios, es decir, va a definir su vida. O sea, lo que vaya a suceder con el TIBNIS, si es que el gobierno continúa en esto, es que es etnocidio, pero no solamente etnocidio en el TIBNIS, sino vamos a hablar de etnocidio en toda la Amazonía. A través de los ríos nosotros llegamos a la ciudad de Trinidad. Por eso no necesitamos carretera, estamos bien viviendo conforme estamos viviendo. Y él no le decía nada, y de allá, de que él se quedó allá, y de allá Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Não se pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar as nuvens, não se pode comprar as cores, não se pode comprar minha alegria, não se pode comprar minhas dores. Não puedes comprar el sol, não puedes comprar la lluvia. Pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Inti llama, paxi llama, waintaña, urasa llama. Es el sol, son las estrellas, llegó la hora de guardar. Asanquire, pa' las pamparas, asanquire. Que late, en la vacía plaza que late. Puyu mushan, waira mushan, runa hamushan.